Hay algo que todos en algún momento de la vida hemos sentido, esa sensación incómoda de que nos estamos esforzando para salir adelante y simplemente no avanzamos. Esa sensación de que estamos intentando todos los días y no vemos resultados. De que hacemos y hacemos la lucha y por más seguimos estancados. No sé si les haya pasado. A muchos nos llega esa sensación a los 40 años, a los 50. Es como cuando tratas de llenar un balde, pero ese balde tiene una fuga y por más agua que le echas, ese balde nunca se va a llenar. Y hay muchos cristianos que son así el día de hoy. Hay muchos cristianos que aman a Dios, muchos cristianos que vienen a la iglesia, muchos cristianos que oran, pero sienten que su vida no prospera, sienten que no avanzan, que lo que tocan no se multiplica, ¿verdad? Que las cosas no mejoran, al contrario, se van deteriorando. Y es por eso que el día de hoy hay una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué es que hay algunos cristianos que pueden prosperar en Dios y hay otros que no? ¿Por qué mientras unos avanzan, otros se quedan estancados? Y la palabra de Dios nos habla acerca de la vida de un hombre que humanamente hablando tenía todo para fracasar, pero no fracasó. Hablamos de un joven que fue traicionado por su propia familia, de un joven que fue vendido como esclavo, de un joven que fue acusado injustamente y encarcelado sin culpa. Y aún así, todo lo que él hacía prosperaba. Lo dice la palabra del Señor en Génesis 39, del 1 al 4. Y vamos a hablar acerca de la historia de José. Y dice la palabra del Señor: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Fíjense cómo la Biblia nos muestra primero la maldad de sus hermanos para con él, la difícil situación de ser llevado y ser vendido como esclavo. La Biblia nos dice: miren, así de mal le fue a José, mas Jehová estaba con José. Y a pesar de estas terribles circunstancias, dice la Escritura, fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él, habla de Potifar, le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Las cosas empezaban a ir muy bien, ¿verdad?, para José. Sin embargo, la esposa de Potifar era un hombre rico. Su esposa seguramente no era fea, no era vieja. Era una mujer que podemos presumir que era hermosa, porque para ser esposa de un general no era cualquier cosa. En ese momento ellos podían escoger. Y esta mujer, tal vez cansada de ese viejo general, ¿qué hizo? Puso los ojos en José, lo codició, lo tentó, le arrancó sus vestidos, pero José pudo huir de la tentación. Pero terriblemente José fue víctima de una denuncia falsa, como muchos hombres que hoy están en la cárcel por culpa de denuncias falsas que algunas mujeres les levantan, ¿verdad? José fue puesto en la cárcel injustamente, y cuando parecía que todo se había derrumbado, cuando parecía que la historia de José terminaría en la cárcel, la historia tuvo un pequeño giro, ¿verdad? Génesis capítulo 39, versículos 20 al 23. Dice la Escritura: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey.
y estuvo ahí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. O sea, José hacía todo, ¿verdad? No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Fíjense cómo en medio de situaciones adversas, en medio de la esclavitud, en medio de la prisión, este hombre seguía siendo bendecido. José estaba en el lugar incorrecto, ¿verdad? Estaba en una cárcel. ¿Quién quisiera estar en una cárcel? Nadie, ¿verdad? José estaba en un lugar incorrecto, fue puesto ahí por una denuncia falsa, pero él tenía al Dios correcto. Jesús no tenía las circunstancias ideales para triunfar, pero tenía la presencia de Dios de su lado. José estaba en una situación incómoda, pero él tenía el respaldo divino. Y aquí es donde este mensaje deja de ser una historia y se convierte en un ejemplo del cual nosotros podemos aprender algo nuevo. Porque la pregunta ya no trata acerca de la vida de José, ahora la pregunta trata acerca de nosotros, acerca de nuestra vida. Si Dios está con nosotros, si nosotros somos su pueblo, si nosotros tenemos su palabra, ¿por qué muchas veces lo que está en nuestras manos no prospera? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué errores estamos permitiendo que nos lleven al fracaso día tras día? Hoy no vamos a hablar de lo que hacen aquellos que están fuera de la iglesia y que viven sin rumbo fijo y sin dirección, sin esperanza y sin Dios. Hoy vamos a hablar acerca de los que estamos aquí, de los que decimos que somos cristianos. Porque el fracaso muchas veces no viene porque nos falta bendición. El fracaso viene por los errores que nosotros no hemos querido corregir. Y si tenemos la humildad para reconocer nuestros errores, también tendremos la gracia de Dios para poder cambiar aquello que nos está afectando. Y vamos a hablar del primer punto. ¿Cuál es el primer error que nos hace fracasar? Es no tomar en cuenta la palabra de Dios en nuestra vida. Hay algo que nosotros como cristianos tenemos que entender y debemos entender muy bien. No basta con tener la Biblia, hay que vivir la Biblia. Porque muchos tienen la Biblia abierta en su casa, pero la tienen cerrada en su corazón. Muchos la escuchan el domingo, pero la ignoran el lunes. Y entonces vivimos como alguien que tiene un mapa en la mano, pero que decide caminar sin consultar el mapa. ¿A dónde crees que va a llegar una persona así? Pues una persona así se va a perder. Y eso es exactamente lo que pasa con muchos cristianos. No es que Dios no nos dé bendiciones, es que nosotros estamos caminando sin la dirección divina. La palabra de Dios no es un adorno. La palabra de Dios debe de ser la guía para que nosotros no fracasemos. Mira lo que dice la palabra del Señor en Josué capítulo 1 versículos 7 al 8. Dice: solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Fíjense cómo dice: cuida de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Estamos cuidando hacer conforme a la palabra de Dios cada decisión que tomamos? Dice: no te apartes de ella, habla de la palabra, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado.
¿Por qué no prosperamos? Porque nos apartamos de su palabra. Porque no cuidamos hacer conforme a la palabra de Dios las cosas. Dice el versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Muchos se quedan en esta parte, leen la Biblia pero no la viven. Saben lo que tienen que hacer porque la Biblia se los ha enseñado, pero no lo hacen. Saben cuáles son los errores y pecados que están haciendo porque la Biblia se los muestra, pero no los dejan. Y dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Muchos se quedan hasta ahí. Pero no se trata solo de leer la Biblia y meditar en ella. Dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, solo entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Esa prosperidad que Dios promete no es automática, es una prosperidad condicionada. Debemos cuidar de hacer conforme a su palabra. Debemos evitar el apartarnos de su palabra. Debemos meditar en su palabra, debemos guardarla y hacerla. No se trata solamente de escuchar, se trata de obedecer. Y aquí viene una pregunta que debemos hacernos: ¿a la manera de quién has estado viviendo tu vida? ¿A la manera de Dios o a la tuya? Porque muchos dicen: yo creo en Dios, pero viven tomando decisiones como si Dios no existiera. Consultan más con sus emociones que con la Escritura. Siguen más los consejos que obtienen de las redes sociales que de los principios que han leído en la Biblia. Mucha gente hace lo que siente, hace lo que quiere, hace lo que creen que les conviene, y después se preguntan: ¿por qué no me va bien? La palabra de Dios lo dice sin rodeos en Salmo capítulo 1, versículos del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Si estás en consejo de malos, si te juntas con los malos, no eres bienaventurado. Bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Dice por ahí el viejo adagio: dime con quién andas y te diré quién eres. Si andas en camino de pecadores, andas siguiendo sus pasos y estás pecando igual que pecan ellos. Dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero si te la pasas en la silla de los escarnecedores, o tú mismo haces escarnio de tus hermanos en Cristo, haces escarnio de tus compañeros de trabajo, haces escarnio de tus familiares, mucho cuidado. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Quieres ser bendecido? Debes encontrar tu delicia en la ley de Jehová. Dice: y en su ley medita de vez en cuando, una vez a la semana, una vez a la quincena, de día y de noche. Amén. Entonces, solo entonces, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Ya viste por qué hay algunos cristianos que prosperan y hay algunos que no lo hacen? La imagen que la Biblia nos da de esos cristianos que están cimentados en la palabra de Dios es la imagen de un árbol que está plantado junto a las corrientes de las aguas. Ese árbol no lucha por sobrevivir. ¿Por qué? Porque está conectado a la fuente de vida. Pero el problema de muchos es que quieren dar frutos sin tener raíz. Quieren bendición sin ser obedientes. Quieren el respaldo de Dios sin tomar en cuenta su voz. Y Dios dice algo que debería de estremecernos en Salmo capítulo 81, versículos 13 al 16. Y esto es lo que dice Dios acerca de su pueblo. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos
y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían rendido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. ¿Escuchaste eso, mi amado hermano? Dios dice: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si me hubiera oído mi iglesia, si me hubiera oído mi hija, si me hubiera oído mi hijo. Él quiere bendecirnos. ¿Por qué no nos bendice? Porque no lo escuchamos. No nos bendice no porque Él no pueda, sino porque su pueblo ha decidido no escuchar. Y aquí está el punto importante. Muchas veces nosotros no estamos donde quisiéramos estar, no porque Dios no haya querido, sino porque nosotros no hemos querido obedecer. Así que hoy la pregunta no es si Dios nos ha hablado, porque Él lo ha hecho. La pregunta es: ¿estoy tomando en cuenta lo que Dios ya me dijo? Porque el primer paso hacia el fracaso no es la caída. La caída es la consecuencia, ¿verdad? El primer paso hacia el fracaso es ignorar la voz de Dios. Punto número 2, el segundo error que nos hace fracasar es no tener una definición en nuestra vida cristiana. No nos hemos definido, porque el cristianismo es ser o no ser. No hay medias tintas. Y es que hay un problema silencioso, pero muy peligroso en la vida de muchos cristianos. El problema no es solamente el pecado silencioso o escandaloso. El problema es la rebeldía abierta que tenemos contra Dios. Es de nuestra falta de definición, esa vida a medias, ese corazón dividido, esa fe que un día está encendida y al otro día está apagada. Personas que un día se sienten llenos del fuego de Dios y al otro día ya ni se acuerdan de que Dios existe. Esas personas que en la iglesia levantan las manos, pero en la semana se comportan como hijos del diablo. Esas personas que hablan como cristianos, pero viven como si no lo fueran. Y eso es un enorme peligro. Porque Dios no tiene tanto problema con aquellos que están lejos el día de hoy, con aquellos que hoy no le conocen, porque ellos pueden llegar a conocer a Dios y Dios quiere que ellos le conozcan. El problema lo tiene Dios con aquellas personas hipócritas que le aman de labios, pero su corazón está lejos de Él. Escuchemos Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 16. Y dice a la iglesia: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero en cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y esto es fuerte, mis amados hermanos, porque Dios no le está hablando a los perdidos, Él está hablando a aquellos creyentes que no se han definido, de aquellos que no se han decidido, de aquellos que viven como si estuvieran manejando un auto automático y con un pie le pisan el freno y con el otro pie le pisan el acelerador. Pues eso no va a jalar, se va a echar a perder así, no se va a avanzar, eso solamente va a desgastar el motor. Y así hay muchos cristianos el día de hoy. No avanzan, no crecen, no tienen el respaldo de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque viven en la hipocresía. Ahora miremos lo que sucede en la vida de José. Génesis 39:3. Dice la escritura: y vio su amo, es decir, Potifar, vio que Jehová estaba ¿con quién? Con José. Y que todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Potifar no le preguntó a José, él vio que José era un hombre de Dios. Es decir, se notaba a simple vista.
La vida de José hablaba de su fe en Dios. Su carácter reflejaba a Dios. Su manera de vivir era evidencia de lo que había en su corazón. Y aquí viene una verdad directa, mis amados hermanos. Lo que realmente somos delante de Dios, tarde o temprano se nota delante de los hombres. Muchos llegan a ver y dicen: mira, ese va a la iglesia, ese es un hipócrita. Otros van a decir: mira, ese ha de ir a la iglesia porque mira cómo sabe de Biblia, qué buenos consejos da, qué bonita vida de casado tiene, qué buen padre es. Ese hombre es un hijo de Dios. Lo que somos no lo podemos esconder para siempre. Podemos aparentar, podemos disimular, podemos maquillar nuestra vida delante de los hermanos, pero al final todo sale a la luz. La palabra del Señor dice en Proverbios 10:29: el camino de Jehová es fortaleza. ¿A quién? ¿A todos? Al que busca, ¿verdad?, apartarse del mal, al perfecto. Dice: pero es destrucción de los que hacen maldad. El camino de Dios no es neutral. O te fortalece o te confronta. Pero no puedes decir que caminas en el camino de Dios y vivir como si Dios no existiera. Y aquí está el problema de muchos. Quieren el respaldo de Dios en su negocio, el respaldo de Dios en su trabajo, en su emprendimiento, pero no quieren compromiso con Dios. Quieren bendición, pero no se apartan del mal. Quieren tener autoridad espiritual, pero viven en desorden. Y así no funcionan las cosas. Dios no respalda al hipócrita. Dios no unge la tibieza. Dios no se glorifica en los corazones divididos. Por eso la Escritura nos llama a despertar en 1 Corintios capítulo 16 versículo 13, que dice: velad, estad firmes en la fe. No dice inténtenlo cuando puedan. No dice inténtenlo cuando tengan ganas. Dice velad, es una orden, no es una sugerencia, es un imperativo. Velad, estad firmes en la fe. Es una orden, es un mandamiento. No dice si te parece, si lo sientes. Dice estad firmes. Firmes cuando hay situaciones para estar animados y firmes cuando no las hay. Firmes cuando todo va bien y firmes cuando todo se complica. Firmes en lo público, pero también firmes en lo secreto. Porque la diferencia entre alguien que es prosperado por Dios y alguien que fracasa muchas veces no es por el talento, no es por la oportunidad, no es cuestión de suerte, es porque tú te definas: soy hijo de Dios y voy a vivir como hijo de Dios. Así que la pregunta del día de hoy no es si es que vienes a la iglesia, no es cuántas predicaciones escuchas entre semana. La pregunta es más profunda. La pregunta es: ¿soy realmente un verdadero cristiano o estoy viviendo una fe de apariencias? ¿O estoy siendo un cristiano hipócrita? Porque una vida tibia nunca experimentará el fuego del respaldo de Dios. El tercer punto que nos hace fracasar es ser perezosos, no ser diligentes en lo que hacemos. Hay personas que pasan muchos días orándole a Dios, pidiéndole una oportunidad, pero cuando Dios se la da, no hacen nada con esa oportunidad. Mucha gente pide puertas abiertas, pero cuando Dios se las abre, no entran por esas puertas. Mucha gente pide crecimiento, pero no quieren ser disciplinados. Mucha gente pide buena cosecha, pero no quieren sembrar. Y ahí está uno de los errores más comunes, más destructivos en la vida cristiana y personal: la pereza, la negligencia, la falta de diligencia. Porque no todo fracaso viene por falta de talento. Hay mucha gente talentosa que ha fracasado.
y gente sin talento que vive en la abundancia. Muchos fracasan no porque no tengan lo suficiente para triunfar, sino porque no actúan, no hacen nada, quieren que todo les caiga en las manos. No porque Dios no les dio capacidad, claro que se las dio. El problema es que recibieron los talentos de Dios y los enterraron. La Biblia dice en Jueces capítulo 18 versículo 9: levantaos. Y no es una sugerencia, es una orden, es un imperativo. Ahí estaba este hombre diciéndole a su pueblo: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región. Hablaba de la tierra prometida. Ya habían llegado, ya la habían explorado, ya la habían visto. Dice: y hemos visto que es muy buena, y vosotros no hacéis nada. Dice: no seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Todos esos hombres tenían la tierra enfrente de sus manos, tenían a Dios de su lado, pero ¿qué hicieron con eso? Tuvieron miedo y dieron la vuelta, ¿verdad? La tierra prometida estaba ahí, la oportunidad estaba delante de ellos, la promesa estaba disponible y a su alcance, pero había un problema: no se movían, no quisieron luchar por ella. ¿Y cuántas veces esta misma actitud nos describe a cada uno de nosotros? Porque sabemos lo que tenemos que hacer, sin embargo lo postergamos. Ahí será para mañana. Muchas veces sabemos qué es lo que nosotros necesitamos corregir, pero lo dejamos para después. Sabemos que debemos orar más. Sabemos que debemos ser más disciplinados en todo, en la lectura de la palabra de Dios, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestro negocio. Sabemos que debemos servir, sabemos que debemos estudiar, sabemos que debemos trabajar con excelencia, pero siempre aparece algo, ¿verdad? El enemigo favorito de la diligencia, la dilación. Y decimos: bueno, ahí será para después. Oh, mañana lo comienzo. Bueno, la próxima semana cambio. Ay, cuando tenga más tiempo. El problema es que el después lo dejo para mañana, se convierte en lo dejo para la próxima semana, para aquí un mes, y los meses se hacen años y llegamos a viejos y ya no hicimos nada. ¿Por qué? Porque decidimos dejar las cosas para después. La pereza es peligrosa, y el problema de la pereza es que raramente se presenta diciendo: yo soy la pereza. No, la pereza se disfraza de excusa. Bueno, es que todavía no estoy listo. Bueno, es que ahorita no es el momento. Bueno, es que ahorita tengo muchas otras cosas que hacer. En el fondo lo que nos falta es determinación para decir: lo voy a hacer. Hay algo que yo le he dicho a mis hijos, a los 3, que deben de aprender de su mamá. Es que mi esposa, todo lo que inicia, lo termina. Y todo lo que hace, lo hace bien. Si todos siguiéramos ese ejemplo, haríamos las cosas así. No lo dejaríamos para después. Nos falta determinación. La Biblia dice en Proverbios 12:27: el indolente ni aún asará lo que ha cazado. Pero haber precioso del hombre es la diligencia. ¿Qué imagen tan fuerte nos muestra esta porción de la Escritura? Este hombre se va de cacería, obtiene el fruto de su cacería, pero no se lo cocina, se echa a perder allá afuera por flojo. Ya nada más le tocaba cocinarlo. Tuvo la oportunidad, pero no lo desarrolló. Muchas veces Dios nos ha dado oportunidades que hemos dejado pasar. ¿Por qué? Por flojos, porque no hemos sido diligentes. Dios nos ha dado los recursos para emprender y los hemos gastado en cualquier tontería. Así hay personas que Dios les dio grandes dones, pero los tienen archivados.
Dios les dio buenos ministerios, pero los tienen descuidados. Dios les dio una hermosa familia, pero no la edifican y terminan destruyéndola. Dios les dio un buen trabajo, pero no lo valoraron. Y por eso los corrieron del trabajo, ¿verdad? Lo desperdiciaron. Y luego dicen: Señor, ¿por qué es que no avanzo? Mi amado hermano, no todo se trata de guerra espiritual. Muchas veces le echamos la culpa al diablo. El problema realmente es nuestra flojera, nuestra falta de diligencia. Y tal vez no sea grato escuchar y decir: sí, ha sido un flojo, he sido un falto de diligencia. Tal vez sea duro reconocerlo, ¿verdad? Pero es necesario que lo escuchemos. La escritura continúa en Proverbios capítulo 10, versículo 4 al 5. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Esto no es un secreto. Esto no es inventar el agua tibia. La mano del negligente empobrece. Si no hemos avanzado, ha sido por flojos, por negligentes, mas la mano de los diligentes enriquece. Dice: el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo de vergüenza. Amados hermanos, hay tiempos que no volverán. Las oportunidades tienen fecha de caducidad. Hay momentos donde Dios nos dice: este es el tiempo, anímate, hazlo. Pero si estás dormido espiritualmente, si estás paralizado por la comodidad, si vives en la negligencia, puedes perder todo lo que Dios tenía guardado para ti. Es como aquel agricultor que clama a Dios para que llegue la lluvia, y Dios manda la lluvia, y él: ay, qué frío, mejor me acuesto a ver mi serie de televisión, mejor me tomo un cafecito, en lugar de salir a preparar la tierra, ¿verdad? Después, ese campesino no puede culpar al cielo por no tener cosecha, porque Dios lo dio, pero él no quiso, él no fue diligente, ¿verdad? La Biblia también dice en Proverbios 13:4: el alma del perezoso desea y no alcanza. Desea tener esto, desea tener el otro y no alcanza. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Mira esto, mi amado hermano. El perezoso desea, el perezoso sueña, el perezoso quiere, el perezoso anhela, pero no va a alcanzar. Porque desear no es suficiente. Querer cambiar no cambia nada. Querer crecer no produce crecimiento. Querer avanzar no te mueve ni un centímetro. Hay que actuar, hay que hacer las cosas. José no solamente tenía la presencia de Dios de su lado, José también era diligente. Él hacía las cosas de tal forma que Potifar dijo: no, que él se arregle con mis cosas, lo dejo al frente de todas mis cosas. El jefe de la cárcel dice: no, yo puedo descansar porque José las va a hacer. Porque José no era flojo, era diligente. Lo que le daban en la mano lo trabajaba bien, por eso prosperaba. Porque espiritualidad sin responsabilidad produce inmadurez. No basta con decir: Dios me ayudará. También hace falta decir: ¿estoy haciendo mi parte? Porque para que David derrotara a Goliat, él tuvo que hacer su parte. Amén. Para que Jesús convirtiera el agua en vino, esas personas tuvieron que hacer su parte, llenar los cántaros de agua. Para que Jesús resucitara a Lázaro, la gente tuvo que hacer su parte, tuvieron que mover la piedra. Amén. Estamos haciendo nuestra parte. Dios quiere ayudarnos, pero hay algo que nosotros debemos hacer. Hoy quizá Dios nos está confrontando en esta área, no porque quiera condenarnos, porque Dios sabe el potencial. Dios quiere confrontarnos porque Él sabe el potencial que nos ha dado. Él sabe las bendiciones y talentos que hemos recibido y que estamos desperdiciando.
Así que la pregunta final de este punto es: ¿cuántas cosas has perdido por falta de capacidad? Por negligente, por flojo, por perezoso. ¿Cuántas cosas has perdido? Porque muchas veces el fracaso no llega de golpe. El fracaso llega lentamente. Cada vez que nosotros dejamos las cosas para mañana. Cuando dejamos las cosas para mañana, dice: nunca dejes las cosas para mañana que puedas hacer hoy. Hoy, mi amado hermano, no he venido solamente para aventarte una predicación, para lastimarte o algo así. No hemos venido para eso. Hemos venido para escuchar la palabra de Dios y ver qué cosas necesitamos cambiar en nuestra vida. Y quizá, si el día de hoy nosotros somos sinceros en estos 3 puntos, Dios ya nos mostró algo que debemos de cambiar. Tal vez no fue cómodo, ¿verdad? Tal vez la palabra nos confrontó. Tal vez la palabra tocó áreas que hubiéramos querido evitar, ¿verdad? Chispas, dejé pasar esta oportunidad por flojo, por negligente. No fui bendecido por hipócrita. Chispas, eso duele, ¿verdad? Son palabras duras, pero son necesarias. Porque el fracaso no aparece de la nada. El fracaso lo construimos poco a poco. Primer punto, cuando ignoramos la voz de Dios. Segundo punto, cuando vivimos una fe a medias, somos cristianos hipócritas, Dios no va a bendecir al tibio. Tercero, cuando dejamos las cosas para mañana. Dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy. Enterramos los talentos, las habilidades que Dios nos dio. Pero también aquí hay una verdad poderosa que nosotros no podemos pasar por alto. Así como el fracaso se construye, también podemos corregir estos puntos. Amén. Dios no nos trajo para señalarnos, Él nos trajo para transformarnos. Este no es un mensaje para condenarte, es un mensaje para despertarte. Porque si algo podemos aprender nosotros de la vida de José, es que no importa en qué situación te encuentres, si corriges lo que tienes que corregir, Dios puede cambiar tu historia, como lo hizo en el caso de José. Amén. No importa si hoy te sientes estancado, no importa si tú sientes que has fracasado, que has fallado, no importa cuántas oportunidades has perdido. Dios sigue siendo ese Dios que restaura. Dios sigue siendo ese Dios que levanta. Dios sigue siendo ese Dios que prospera. Amén. Pero hay algo que no podemos delegarle a nadie, y es la toma de una decisión. Hoy es el día para decidir y decirle: Señor, hoy voy a tomar en serio tu palabra. Voy a seguir tus consejos y no los de la vecina o de los malos amigos. Hoy voy a poner atención a tu palabra y mis decisiones serán tomadas en base a tu palabra. Hoy es el día para que nosotros digamos: Señor, ya no quiero ser un cristiano hipócrita. Ya no quiero ser un cristiano tibio. Porque hoy he entendido que tú no vas a bendecir a aquellos que te niegan, a aquellos que se avergüenzan del evangelio, a aquellos que viven de manera hipócrita. Hoy es el día para decir: Señor, voy a dejar de ser perezoso, voy a dejar de ser negligente. A partir de hoy voy a poner las cosas por obra, voy a actuar, voy a abrir ese negocio que tú pusiste en mi mente. Voy a trabajar y voy a dar al máximo para que pueda recibir ese ascenso. Porque cuando tú decides alinearte con Dios, algo empieza a cambiar. Amén. La presencia de Dios se hace evidente en tu vida. Su gracia comienza a manifestarse. Y lo que antes no avanzaba, empieza a prosperar. Y yo lo sé porque también fuimos comerciantes y vimos la bendición de Dios en nuestra vida. Pero entonces, mi amado hermano, si tú cambias y corriges estos 3 puntos, entonces la historia de José se va a repetir en tu vida.
la gente va a empezar a notar que Dios está contigo. Las circunstancias van a comenzar a mejorar, van a comenzar a cambiar, y el respaldo de Dios se va a hacer visible en tu vida. Pero todo comienza con un paso de humildad, un paso de decisión, un paso de obediencia. Así que hoy, mi amado hermano, te invito a que no salgas igual, a que no cierres este mensaje diciendo: ¡ay, qué bonita predicación! No, mi amado hermano, ciérralo diciendo: Señor, hoy empiezo a corregir aquellas 3 cosas que me estaban haciendo fracasar. Y si haces eso, mi amado hermano, prepárate, porque el mismo Dios que estuvo con José será el mismo Dios que estará contigo. Y todo lo que pongan en tu mano, Dios lo hará prosperar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos sobre nuestros pies.